Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Para hoy tendremos una interesante película, La máquina del tiempo, y el tema que trataremos en este coloquio será la tecnología, espacio y temporalidad. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible este espacio, al director de emisora Mariana, Fray David Romo, y que nos acompaña en máster. Hoy tendremos la compañía del profesor Daniel Moreno y profesor Marco Vázquez. Daniel, acompáñanos con esa sinopsis. Bueno, la película que vamos a discutir hoy pues será The Time Machine, que es una producción estadounidense dirigida por Simon Wells, basada en la obra homónima del escritor británico Herbert George Wells. El filme fue protagonizado por Guy Pearce, Jeremy Irons, Samantha Mumba, Orlando Jones y Mark Addy. Se estrenó en el año 2002 y pertenece al género ciencia ficción. Para que nuestros oyentes se lleven una impresión general de la película, cabe ubicarnos, digamos que dentro del contexto de la obra precisamente de este escritor de ciencia ficción que es George Wells, quien ha explorado precisamente la gran pregunta de si podemos o no viajar en el tiempo, si podemos de alguna manera explorar qué es lo que nos espera o incluso explorar también nuestro pasado. Nos encontramos en la película con un personaje que es el viajero en el tiempo, llamado allí en la película como Alexander Hardigan. Este personaje se va a enfrentar a una situación bastante difícil. Al inicio de la película vemos que su novia y su futura prometida muere accidentalmente por un robo que le estaban haciendo a él. Y pues él, que se dedica específicamente a la ciencia, trata de trabajar en este proyecto de la máquina del tiempo precisamente para volver al pasado y impedir de alguna u otra manera la muerte de su prometida. Entonces todo esto que mueve al viajero en el tiempo va a ser, digamos, que el eje principal de toda la trama para que el viaje en el tiempo sea posible y se lleve a cabo. Llegará, digamos, que a 3 futuros distintos, donde se encontrará que la civilización humana ha avanzado y ha progresado a niveles inesperados, pero también se encontrará con la destrucción misma de la civilización. En el último de los viajes al futuro que realiza de manera accidental, viaja cerca más o menos como al año 800-2000, ¿no? Y allí se encuentra con una primitiva civilización, ¿no? Después de la destrucción de lo que él ya había conocido como civilización misma. Entonces vemos a un personaje que se enfrenta a nuevas preguntas, porque estos seres llamados los Eloi tienen, digamos, que unas conductas aparentemente demasiado primitivas, y pensaba él que se encontraría más bien con una civilización cuyo progreso sería admirable. Entonces es muy interesante cómo la película La máquina del tiempo, dirigida por Simon Wells, que es el bisnieto del escritor de la obra, adaptan tremendamente este gran filme, una obra que realmente nos deja ante muchas preguntas, no solo sobre la espaciotemporalidad, sino también sobre la civilización después de la civilización. En esta película tendremos muchas preguntas, nos deja muchas cuestiones ahí en la mesa. La pregunta por la libertad misma, ¿sí? La determinación de la vida, si estamos determinados o no es determinados, y esta posibilidad de recorrer o cambiar nuestro pasado. Pues bueno, a mí una de las cosas que me pareció muy interesante de la película, sobre todo al comienzo, es cómo este hombre, este profesor, a pesar de que él intenta, bueno, hace todo lo posible pues por hallar las fórmulas matemáticas para construir su máquina del tiempo, y aun cuando lo intenta exitosamente y puede regresar al momento
Emma, su prometida, pierde la vida, no puede impedir que ella muera. Eso me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque finalmente crea otro, digámoslo así, otro destino, crea otra historia, pero al cambiar la historia sucede que ella muere en otro contexto. Entonces él se da cuenta de que por más que intente cambiar la historia, hay algo que no cambia, y es que Emma estaba destinada a morir. Así que claro, aquí viene ese tema que me parece clave, y es el tema de si hay o no un destino, y en el caso de que pudiéramos, fuera una realidad, viajar en el tiempo, si es posible o no cambiar lo que ya pasó. De hecho, muchas películas de ciencia ficción eh, precisamente lo que hacen es explorar esa posibilidad y cambian el pasado, y bueno, se dan situaciones paradójicas, ¿no? Como en muchas de esas películas lo que vemos es que se trata de incidir, por ejemplo, para que los ancestros de algunos de los protagonistas de las películas se conozcan, y así no se altere el futuro. Sí, es el llamado efecto paradoja. Aquí nos muestra, sí, hay muchas producciones que tratan el tema del regreso en el tiempo y demás, eh, pero lo interesante que veo aquí en Wells, cómo desarrolla el tema de la determinación, ¿no? Y hay aquí algo interesante que me inquieta, o sea, me pareció muy bueno en la película, y es cómo se divide el mundo en el futuro por las razas. Y que alguna de esas razas, que podríamos decir superior, que tuvo que sobrevivir bajo tierra, tuvo una evolución en el cerebro, ¿sí? Tenía una conexión neuronal con algunas otras criaturas. Eso me pareció interesante. Como que no recrea un escenario bien futurista donde la civilización ha alcanzado un grado máximo, sino se asienta más por la idea de una evolución en otro sentido, ¿no? Sí, yo creo que está muy presente en esto que ha comentado Luis, la idea de la naturalidad del hombre a la que de pronto todo el desarrollo tecnológico aspira a llegar, ¿no? Que es una especie de naturalidad como edénica, ¿no? Donde buscamos como una especie de restitución de esa identidad que hemos perdido al estar precisamente como ante el abandono en el tiempo, ¿no? Entonces creo que la película plantea también ese problema de fondo, un problema que es sobre el estudio del hombre, ¿no? Un problema antropológico siempre constante, hablando sobre la condición de la temporalidad humana, porque en realidad la película nos da a entender que solo somos eso, tiempo, ¿no? Que de lo único que disponemos para dar a los demás es de tiempo. Lo único que podemos brindar es eso, el presente, ¿no? Como regalo, como una especie de donación al otro. Bueno, ahí también hay otro punto que me parece interesante, y es que este concepto del tiempo es muy rico y muy variado, digamos. No es lo mismo hablar del tiempo en términos físicos, hablar del tiempo en términos históricos, y hablar del tiempo como vivencia. Son conceptos muy diferentes de tiempo, y cuando uno ve la película uno ve que esos diferentes conceptos, y no solamente estos tres que he dicho, sino seguramente otros más, como que se entrelazan, ¿no? Por ejemplo, el contador de años. Me parece interesante el contador de años, porque el contador de años finalmente es una medida de el paso del tiempo a escala eh, terrenal y a escala humana. Nosotros medimos los años como la rotación del planeta sobre su eje. Así se mide el tiempo, y así se ha medido desde la antigüedad, y es una medida que lo aceptamos, y esa medida, por una parte, digamos, la utilizamos para hablar del tiempo como una dimensión física, por ejemplo, pero también para hablar del tiempo histórico, y entonces se ven épocas, ¿no? Se habla de siglos, o se habla de épocas, o se habla, bueno, de hecho la película empieza recreando muy bien la era victoriana, por ejemplo, el siglo XIX, y a medida que va avanzando, pues cada año como que va correspondiendo a una etapa de la humanidad. Pero también hay otro tiempo que me llamó también mucho la atención, y es el tiempo personal, el tiempo de la vivencia, el tiempo en el que
se vive la vida, ¿no? Por ejemplo, me refiero a cosas como la cita en el parque, ¿no? De los enamorados, de los protagonistas. Ese es una cita en la noche que tiene un valor especial y es salir a patinar y etcétera, ya cuando está en la ida al museo, por ejemplo, ese encuentro que tiene ahí con esa figura holográfica, es un tiempo, una vivencia donde él reconoce su distancia con la cultura del futuro. Y bueno, eso es lo que me parece muy interesante de esta película, cómo los diferentes sentidos de tiempo se entremezclan, y a veces en el lenguaje que uno utiliza no es consciente de en qué sentido está hablando de tiempo, ¿no? A veces uno utiliza expresiones como deme un tiempo, y cuando en ese deme un tiempo, ¿a qué se está refiriendo exactamente? Entonces, bueno, hay muchas cosas que me parecen súper interesantes de tratar a propósito de este tema del tiempo. Sí, bueno, otra de las cuestiones que me parece muy interesante y planteadas también por la película y la obra literaria es esto que ya ha señalado el profesor Marco, pero también cómo en realidad el tiempo externo es o lineal o circular. Normalmente nosotros entendemos bajo esas figuras la temporalidad, ¿sí? Casi siempre la mitología, desde la mitología antigua hasta, por ejemplo, la literatura de ciencia ficción, nos han ayudado a esquematizar maneras a través de las cuales comprendemos el tiempo externo. Y pues el tiempo interno, que es precisamente el que ha explicado el profesor Marco como vivencia de la temporalidad, que es distinta. Pero incluso esas dos maneras de ver el tiempo, tanto el externo como el interno, surgen o de manera lineal o circular. Y muchas de esas concepciones se encuentran o se traslapan. Pero ¿no es posible que el tiempo surja ante nosotros como una especie de espiral? Claro, eso también es una posibilidad. Claro que hay muchos elementos de la película que trabajan y enfatizan sobre todo esta idea del tiempo lineal y el tiempo circular. Por ejemplo, el hecho de que el personaje, pues dado su época y pues todo su contexto, utiliza relojes de bolsillo, ¿no? Y son relojes que, pues, digamos, la típica imagen que nosotros tenemos del reloj, y también esa imagen que tenemos de que el tiempo avanza por ciclos ¿no? de 60 minutos, etcétera. Esa es la medida del tiempo. Y estamos tan acostumbrados a esa medida del tiempo que damos por sentado que el tiempo es el correr de las manecillas del reloj, ¿no? Y bueno, claro, está también esta idea que es muy interesante, qué otras figuras y en qué otras dimensiones o de qué otras maneras podemos entender el pasar del tiempo. ¿O somos sencillamente tiempo? Es decir, si nos quedamos nosotros con esa definición de que somos sencillamente tiempo, tal vez no hay figura entonces. Seguimos una vez más en este su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, nuestra página Diálogos Siva WordPress, donde estarán los programas que hemos emitido hasta el día de hoy, y nuestro canal de YouTube, Diálogos Siva, donde también encontrarán la sección de bastantes programas. La pregunta que subsiste en la película es si estamos o no determinados en el tiempo, si existe de cierta manera una vida ya arreglada. Tenemos que ya en el espacio, en la temporalidad, decisiones que tomamos y esas decisiones nos llevan a acciones puntuales. ¿Podemos salir de esa determinación? Porque la película nos hace esa pregunta. Él sale de esa determinación, pero se encuentra queriendo resolver esa misma paradoja. ¿Puedo cambiar o no puedo cambiar mi tiempo? Pero se encuentra con otra realidad. Sí, lo interesante es que el personaje se queda en esa realidad al final de la película. Cosa muy interesante porque nos lleva a plantear que tal vez la solución a la paradoja es pensarse y actuar ante el mundo paradójicamente. Es la única manera a través de la cual podríamos en realidad
vencer la paradoja. Aquí lo interesante es que hacia el final de la película hay como una pequeña respuesta porque él busca salvar el amor de su vida. Él busca salvar a la mujer con la que va a compartir, con la que se va a casar, pero al final encuentra otra. Y sale de esa misma paradoja, sale de esa misma, para mí, sale de ese escenario donde él estaba inmiscuido, donde él quería estar en ese siglo XIX, casarse con esta mujer y realizar su vida. Pero encuentra, ese nos deja el suspenso y nos deja esa propuesta al final de la película, que él hace una vida en el futuro. Lo que a mí me parece muy interesante es la eternidad del espacio, o al menos la idea que se nos brinda de eternidad del espacio, porque el futuro al que él viaja es el mismo espacio en el que estaba ubicado su laboratorio. Sí. Y pues me demanda, digamos, que plantear esto como el enfrentamiento entre lo estático y lo dinámico, ¿no? Después de todo, eso estático sigue siendo el espacio, a pesar de que el espacio mismo cambie en sus características accidentales, ¿no? Es un paisaje distinto, ¿no?, al de esa sociedad victoriana que veíamos al principio de la película. Pero en realidad eso lo hace es cambiar el tiempo, pero el espacio sigue siendo el mismo. O sea, él sigue estando ubicado a donde pertenece, ¿no? Allí es el lugar en Nueva York donde se encuentra su laboratorio. Eso me parece también muy interesante y creo que también viene muy ligado a esta perspectiva que pretendemos discutir, que es la del destino, porque el destino de todas maneras nos enmarca en un espacio determinado donde tenemos que vivir o en donde nos tienen que suceder determinadas cosas, y creo que digamos que sería como una especie de principio estático de permanencia de las cosas también, y aquello que entendemos como nuestra libertad sencillamente es la temporalidad haciéndose en nosotros. Tal vez a eso llamemos libertad. Claro, ahora, cuando hablamos de destino, hablamos de como diferentes cosas. Por un lado, podemos hablar de el cumplimiento de unos propósitos o unas metas, ¿no? Como cuando alguien dice, nací para ser, no sé, médico, nací para servir a los demás, o nací para... Bueno, incluso los pesimistas dirían nací para el fracaso. Esa es una manera de entenderlo, pero también tendríamos esta opción de decir, bueno, nací, el destino como la acumulación de los efectos de las decisiones tomadas, ¿no? Algo así como, digamos, una persona que nace en determinado ambiente, vive de acuerdo a lo que ese ambiente le proporciona. Por ejemplo, digamos un esquimal, ¿no? Se me ocurre pensar en esto. Un esquimal se realiza dentro de su contexto, dentro de su cultura, dentro de su ambiente, ¿no? Hablando, por ejemplo, de aquello que varía y aquello que permanece. Muchas cosas varían, pero hay algo que permanece. Por ejemplo, uno siempre piensa el esquimal ligado a su entorno polar, o a su entorno gélido, y comiendo, viviendo, llevando su vida de acuerdo a eso. Bien, uno podría entonces hablar de destino entonces en el sentido de que el destino es el realizar las actividades o acumular las actividades que ya ha decidido. Claro, en cierto sentido, cuando pongo el tema del esquimal, lo que estaría diciendo es algo así como, es una persona que está completamente determinada por su ambiente. Lo que coma va a determinar su salud, por ejemplo. La manera como viste va a determinar sus hábitos, etc. Y si trasladamos eso a otra posible persona, también nos daríamos cuenta que la idea del destino es realizarse dentro de las posibilidades que están, ¿no? En este caso, por ejemplo, este profesor es un profesor universitario que enseña con los métodos de su época, la ciencia de su época, ama a una mujer de su época al estilo de cómo es el amor o cómo es las relaciones de pareja en esa época. Corteja a la manera de la época. Ese es su destino, ser el hombre de su época. Sí, yo creo que esto que acaba de apuntar el profe Marco en cuanto a que el destino es como un horizonte de un número
infinito de posibilidades, sí. es yo creo que lo que enmarca esa perspectiva de la permanencia. O sea, yo creo que eso siempre es permanente en todo individuo. Siempre hay un horizonte ante sí y ese horizonte se aprovecha según las posibilidades, el medio, la época, etcétera, y es algo que siempre permanece como una condición de la existencia del ser humano, de todo ser humano, de todo individuo. Entonces creo que allí tenemos ese perfil de lo que permanece. Pero claro, lo que cambia es ese factor del momento de la decisión. ¿Cuál de esas posibilidades es la que en realidad tomo para hacer de esta mi vida? Entonces, en ese dinamismo de la libertad, podríamos llegarlo a decir, porque creo yo que no siempre la idea de que exista destino implica la negación de la libertad, sino que más bien esta perspectiva del cambio y la permanencia siempre se encuentran. Es decir, libertad y este horizonte llamado destino siempre tienden a encontrarse. Creo yo que más allá de plantear George Wells o Simon Wells, que es el director de este filme del 2002, no creo que nos esté planteando una lucha, una beligerancia entre eso que permanece y cambia, entre la libertad y el destino, sino más bien una correspondencia entre ambos. Una correspondencia que vemos vitalmente reflejada en la vida humana, tal y como ésta se realiza continuamente. Yo creo que sí lo han dicho, como somos fruto de cierta manera de las circunstancias. Sí, hay circunstancias que limitan nuestras decisiones y nuestra misma vida. El vivir en una cultura, el vivir en una época, el vivir en cierta ciudad, nos enfrentamos a un horizonte de posibilidades. Pero es ahí donde reside la libertad, cómo yo decido afrontar o cómo afronto, cómo vivo esas posibilidades que se enfrentan en ese límite o en esas circunstancias que me han sido dadas, ¿no? Ese es el juego que hace tal vez Wells al cambiar de escenarios, ¿sí? Él decide vivir su vida no cambiando tiempo, sino cambiando su realidad. Porque al mismo tiempo él ama, él quiere, él aprende, él desea, pero lo hace con otra realidad, con otro momento.